Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con esta tercera conferencia de esta serie de conferencias, Aristóteles y la Metafísica, con las que acompañamos nuestro seminario. Buenas tardes a todos. A nombre del Seminario de Metafísica de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a la tercera conferencia de la serie de conferencias que en el marco de nuestro estudio de Aristóteles y la Metafísica hemos programado para este semestre, la cual lleva por título Dios, Intelección y Actividad en Metafísica 12, y será dictada por el doctor José Alberto Ros Hernández, a quien agradecemos su generosa disposición. Ahora pues le doy la palabra a Salvador Juárez Espinosa para que nos dé una breve semblanza de nuestro profesor. Gracias, Jesús. Es un gusto enorme encontrarnos nuevamente en el seminario que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. El día de hoy estamos en nuestra tercera conferencia. Nos honra la presencia del profesor José Alberto Ros Hernández, que muy amablemente aceptó nuestra invitación a compartirnos sus conocimientos en torno al filósofo Aristóteles, que tanto nos hemos abocado. Para quienes no conocen al profesor, permítanme hacer una breve semblanza. El profesor José Alberto Ros Hernández es profesor de filosofía en la Universidad Panamericana. Ha dedicado sus estudios a la filosofía de Aristóteles y su recepción en filósofos como Alejandro de Afrodisia, Simplicio, Temisto, Filópono, Pseudo-Justino, entre otros. Es autor del libro Dios, Eternidad y Movimiento, publicado en la editorial Eunsa. También es autor de diversos artículos en revistas internacionales, como por ejemplo, La cuestión del método en Física 1, publicado en el Anuario del Instituto de Filosofía de la Universidad de Cuyo, o también de la biología a la cosmología. ¿Es el primer motor un alma? También, en la revista Témata de la Universidad de Sevilla y muchos más. Pero no demoremos más esta presentación. Es evidente que el profesor es experto en Aristóteles. Así que, por favor, le doy palabra al profesor y no demoro más esta presentación. Muchas gracias. Bueno, no, pues en primer lugar quisiera agradecer la invitación de Jesús y Salvador a participar en este seminario. Tengo entendido que, digamos, forma parte de un programa que ya tiene bastante tiempo en la universidad y que son lectores de textos clásicos y en particular de la metafísica de Aristóteles, y ahora hicieron una serie de conferencias sobre el tema. Entonces, pues yo me siento muy honrado de que me hayan invitado. Además, tengo muy buenos amigos egresados de Acatlán. Es un lugar en México que desde hace bastante tiempo ha cultivado los estudios clásicos. En mi universidad tenemos un programa de maestría en filosofía antigua y hemos recibido varios estudiantes de Acatlán de muy buen nivel, siempre con muchas inquietudes intelectuales, con un buen conocimiento de la filosofía antigua. Entonces, pues para mí es un honor y un gusto poder entrar en contacto con la comunidad de Acatlán para hablar sobre Aristóteles, sobre la metafísica. Es un tema que a mí en particular me interesa mucho y digamos, he dedicado algunos años de mi vida a trabajar sobre estos temas, en particular sobre el libro 12 de la metafísica y el libro 8 de la física, donde aparece expuesta la doctrina aristotélica del motor inmóvil, y ahora estoy trabajando también sobre la recepción de esa teoría en la antigüedad tardía, ¿no? En los autores que ya mencionaba Salvador. Entonces, yo tengo preparada una sesión para hablar aproximadamente una hora, y después quisiera más bien dejar un espacio abierto para preguntas de todo tipo, ¿no? O sea, pueden ser preguntas, digamos, sobre lo que yo voy a ir exponiendo, o preguntas sobre que ustedes ya tuvieran formuladas de antemano sobre a partir de los acercamientos que han tenido a estos textos de Aristóteles, ¿no? Y a lo mejor se refieren a algún aspecto que yo no mencioné, pero con gusto si quieren podemos conversarlo en las preguntas, porque yo ahí
varias partes de la teoría que seguramente voy a tener que saltar o a lo mejor pasar muy rápido para que pueda dar una visión de conjunto, ¿no? Que eso es lo que intentaré hacer en la sesión y más ver cómo, digamos, la teoría de Metafísica 12 o la exposición que hace el libro 12 de la metafísica sobre una sustancia separada e inmóvil está conectada con otras partes del corpus aristotélico, ¿no? Y de algunas curiosidades acerca de su recepción. Entonces, voy a compartirles la presentación y quisiera comenzar, ¿no? No quería dejar de hacer una breve mención también sobre algunos antecedentes de la teoría. Aristóteles, como saben, es un filósofo que pasó alrededor de 20 años en la academia. Entonces, Aristóteles estuvo muy marcado por lo que aprendió con Platón, por lo que aprendió en la comunidad académica de esa escuela y bueno, digamos, eso lo acompañó toda su vida. Entonces, encontramos muchos pasajes del Corpus Aristotelicum donde hay referencias directas a doctrinas platónicas, a doctrinas de Platón o de los platónicos, pero luego también hay algunos pasajes en donde se ve la impronta platónica o incluso Platón aparece como un interlocutor aunque no sea explícito. Entonces, por eso es importante entender, tener presente cuál es el contexto general de la doctrina aristotélica y, digamos, cuál es la referencia o qué fue lo que él aprendió en la academia también sobre estos temas, ¿no? Sobre la posibilidad de un principio metafísico para el mundo, ¿no? Porque Aristóteles toma postura frente a eso que aprendió, ¿no? Digamos, todos tenemos un alma mater, ¿no? Y esa alma mater nos marca de alguna manera y digamos, los profesores que tuvimos en la universidad siempre son interlocutores que están presentes de una manera u otra, ¿no? Porque con ellos aprendimos a hacer filosofía y ese fue el caso de Aristóteles, ¿no? Que, digamos, fue muy cercano a Platón, ¿no? Como saben, la sucesión en la academia, una vez que Platón muere, fue complicada, ¿no? Y quedó al frente de Speusipo y fue algo que Aristóteles no le simpatizó. Pero bueno, después Aristóteles formó su propia escuela y formó el Liceo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque tanto la academia como el Liceo son dos de los antecedentes más antiguos que tenemos de lo que hoy conocemos como universidad, ¿no? Como lugares donde la gente se encuentra para estudiar, para dialogar sobre temas de interés común, ¿no? Pero con un rigor y con un método específico. Probablemente esto ya lo conocen muchos de ustedes, ¿no? Digamos, Platón habla sobre el tema de Dios y lo divino en textos como Timeo, ¿no? Por una parte, por otra en el libro 10 de las leyes. Yo voy a hacer mención acerca de las líneas generales de lo que se argumenta en estos libros y después pasaremos a hablar más en concreto de la física y la metafísica. Voy a hacer alguna referencia a la física, que es un texto muy importante para entender lo que dice el libro Lambda de la metafísica, como también se le conoce, ¿no? Es el libro Lambda o el libro 12, ¿no? Me voy a referir a la obra de manera indistinta. Pero, digamos, lo que se dice en la física es muy importante porque Aristóteles ya no lo repite, sino que lo asume en la metafísica. Entonces, incluso algunos argumentos que pueden parecer un poco atropellados en la metafísica o que resuelven la cuestión muy sencilla, es porque en realidad él está suponiendo que sus oyentes, ¿no? Porque estas eran lecciones que Aristóteles impartía en el liceo, ya conocen esas doctrinas, entonces no hace falta repetirlas, ¿no? Pero bueno, sobre eso ya iré hablando durante mi exposición. Y bueno, quisiera hablar primero de los antecedentes del tema de Dios en Platón, haciendo referencia a dos pasajes muy conocidos del Timeo. El Timeo es una obra fabulosa, ¿no? Digamos, yo creo que es una obra de esas que hay que leer en algún momento de la carrera como parte de la formación filosófica, porque es un texto que va a ser un punto de referencia para toda la historia de la filosofía. Lo fue para Aristóteles, pero también lo fue en general para el neoplatonismo, también lo fue para los filósofos modernos, y todavía hoy en día uno encuentra algunos cosmólogos contemporáneos
que establecen un diálogo o por lo menos tienen el Timeo como un punto de referencia, pues parece que Platón ahí nos puso la mesa de los términos en los que íbamos a discutir el problema de la generación del universo en las tradiciones posteriores, ¿no? Entonces, tenemos este pasaje con el que empieza su explicación acerca del cosmos, en donde lo primero que nos dice es que el universo debe ser algo generado, ¿no? Platón piensa que al menos, digamos, lo que nos dice literalmente, que eso ya también lo vamos a discutir, si se debe interpretar literalmente o no, pero al menos lo que nos dice literalmente en la primera parte del diálogo es que el universo debe ser algo generado, es decir, que el universo no ha existido siempre, ¿no? Eso es lo que dice literalmente al principio. Y el argumento que da aparece en el texto ahí citado, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que el cosmos es un cuerpo, ¿no? Y él dice que los cuerpos son generados, por lo tanto el universo también tiene que ser generado. Y después introduce el principio de causalidad, ¿no? Según el cual lo generado debe serlo necesariamente por alguna causa, y nos hace una advertencia que no hay que echar el saco roto, y es que el mismo Platón, que nos va a dar una cosmología y una explicación acerca del origen del universo, nos advierte que descubrir al Padre y Hacedor de este cosmos es difícil, pero comunicárselo a todos es imposible, dice Platón, ¿no? Entonces, el argumento, digamos, si lo reconstruyéramos, quedaría de esta forma, ¿no? Diríamos que lo que es sensible, es decir, visible y tangible, y tiene un cuerpo, es algo generado. El cosmos es sensible, es decir, visible y tangible, y tiene un cuerpo, por lo tanto el universo es generado, y lo generado debe serlo por alguna causa. Así que el cosmos debe ser generado por alguna causa. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque lo que Platón nos pone enfrente es, digamos, una inferencia que él hace a partir de la experiencia que tenemos directamente del universo. Obviamente no tenemos una experiencia del universo en su conjunto. Nadie, digamos, es un espectador que tenga el privilegio de ver al cosmos en su conjunto, por lo menos no un ser humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí tenemos es un acercamiento parcial al cosmos, pero el cosmos se nos manifiesta como algo visible y tangible, ¿no? El universo del cual nos preguntamos por su origen es algo visible y tangible, y Platón piensa que nuestra experiencia apunta a que quien tiene esas características, ser visible y tangible, es generado, ¿no? Y que por lo tanto el cosmos debe tener alguna causa. Y ahí Platón nos introduce una explicación acerca de cómo se dio esa generación del universo. Y de acuerdo con la narración que hace en el diálogo, Dios conduce un caos precósmico, ¿no? Un desorden que estaba presente ante sus ojos, ¿no? Este Dios también conocido como el demiurgo, lo que hace es ese desorden conducirlo hacia el orden, ¿no? Y el resultado es un cosmos, pero es un cosmos muy peculiar, ¿no? Porque el cosmos es un ser vivo, ¿no? Es decir, es un cuerpo, un ser compuesto de cuerpo y alma, ¿no? Y eso, digamos, es una especie de animal, ¿no? Con unas características muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo del mundo carece de sentidos externos porque fuera de él no hay algo que ver, escuchar, tocar, etcétera. Entonces es un animal pero sin sentidos externos, pero también con un alma que lo gobierna, que tiene una función intermediaria entre las ideas y lo que sucede dentro de él. Y eso, digamos, es muy interesante. No es una novedad hablar del alma cósmica en la antigüedad. Es una idea que también aparece en otros autores, pero Platón lo va construyendo de una manera muy original. Y ya que ha introducido esa explicación y nos dice que el cosmos debe ser generado, debe serlo por alguna causa, y que el resultado de esa creación o esa generación en sentido amplio es un ser vivo compuesto de cuerpo y alma, después introduce esta, digamos, digresión, ¿no? En la que nos dice que cuando el Padre y progenitor vio que el universo se movía como una imagen generada de los dioses eternos, se alegró y feliz tomó la decisión de hacerlo todavía más semejante al modelo. Y para ello procuró realizar una cierta imagen móvil de la eternidad, y al ordenar el cielo hizo de la eternidad que permanece siempre en un punto una imagen móvil de la eterna que marchaba según el mundo. Eso que llamamos tiempo, ¿no? De acuerdo a esta explicación, el demiurgo, que es la causa de la generación del universo y que condujo el desorden al orden y que
dio lugar a la existencia de un cosmos entendido como un animal, es decir, un compuesto de cuerpo y alma. Una vez que estaba frente a su obra, decidió incorporar una imagen móvil de la eternidad, que es una de las definiciones más bonitas que hay de tiempo, ¿no? Aristóteles la va a criticar en la física, ¿no? Aunque yo creo que la definición aristotélica de tiempo es mucho más deudora de la platónica de lo que parece a primera vista, ¿no? Aristóteles define el tiempo como el número de movimientos según el antes y el después, y Platón dice que el tiempo es una imagen móvil de la eterna que marcha según el número, ¿no? Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque al decir Platón que el demiurgo introduce el tiempo después de crear el cosmos, eso ya tiene una primera implicación, que es una implicación difícil de tematizar o de interpretar en el diálogo, y es que eso significa que antes de introducir el tiempo, no había una sucesión temporal de acontecimientos, ¿no? Porque el tiempo no existía. Entonces, hasta ese punto del diálogo, Platón nos había contado una historia que ocurría con una narrativa temporal. Nos decía, el demiurgo hizo primero esto, luego esto, luego esto. Y aquí nos dice que en realidad el tiempo no existía, por lo cual no podía haberse dado esa creación de manera sucesiva. Y eso el mismo Platón lo advierte, ¿no? Y dice que antes de que se originara el mundo, no existía, es decir, antes de la creación del mundo, no existían los días, las noches, los meses ni los años. Estos son parte del tiempo y el era, el será, son formas derivadas del tiempo que de manera incorrecta aplicamos irreflexivamente al ser eterno, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aquí Platón lo que nos hace es la advertencia de, bueno, yo les he contado una historia acerca de la creación del cosmos que va diciéndonos qué hizo primero, qué hizo después, qué hizo enseguida, pero en realidad esa narración temporal de la creación es, digamos, un uso irreflexivo de partículas como el era y el será, porque en realidad solamente hay tiempo cuando ya hubo cosmos. Entonces, eso ha puesto, digamos, en aprietos a los intérpretes, ¿no? Porque no queda claro, entonces, quién es realmente el Dios platónico, ¿no? Si es un intelecto separado, si es el alma del mundo, si son las ideas, porque si no podemos interpretar de manera literal el diálogo por esta advertencia que ha hecho Platón de que antes de que existiera el cosmos no había tiempo, ¿no? Y que solo hay tiempo mientras hay cosmos, es decir, mientras hay orden. Entonces, la pregunta es cómo debemos interpretar esa primera parte de la narración, ¿no? Y sobre eso se ha discutido mucho, ¿no? Si a alguien le interesa, yo acabo de editar un volumen con un colega mío que trabaja en la Universidad de Limerick en Irlanda. Editamos un volumen sobre tiempo y cosmología en Platón. Y él, mi colega Daniel Vázquez, escribió un capítulo muy bueno sobre la interpretación de este pasaje del Timeo, ¿no? Si a alguien le interesa, después me puede mandar un correo y yo le mando ese capítulo, ¿no? Que además está publicado en Brill, pero es de acceso abierto, entonces cualquiera lo puede descargar. Pero es y ahí se reconstruye la discusión al respecto, ¿no? Por si alguien quisiera profundizar más en ella. Pero claro, eso hace que, digamos, esta dificultad de interpretación, digamos, nos obliga o por lo menos nos invita a ver otros pasajes de Platón como las leyes, en donde Platón va a discutir el problema de la impiedad, ¿no? Y ahí es muy interesante porque Platón, para refutar el ateísmo filosófico, lo que va a hacer es demostrar la preexistencia o la anterioridad del alma respecto del cuerpo, ¿no? La anterioridad en sentido más propio, ¿no? Y eso apunta que parece ser que, en definitiva, para Platón, el alma es el primer principio, el alma cósmica, ¿no? Porque, digamos, lo que quiere refutar es a quienes piensan que los dioses no existen, entonces, y lo que hace es decirnos que el alma es anterior al cuerpo, pues pareciera que ese es entonces el primer principio, y hay una demostración muy parecida a la del primer motor de la física, en donde dice que el alma es el movimiento que se puede mover a sí mismo, y es el primer movimiento, y eso es lo que hace decir que el alma es anterior al cuerpo. Y después también se va a referir a otros temas, ¿no? Que Aristóteles también va a discutir con ellos, como la pregunta de si los dioses se ocupan de los asuntos humanos. Platón piensa que algunos pueden pensar que no, porque hay gente injusta o tiranos a los que les va bien, o porque los asuntos que aquí ocurren son irrelevantes para los dioses. Y Platón va a tratar de mostrar que sí, porque que
que los dioses sí se ocupan de los asuntos humanos, porque si no lo hicieran sería por irresponsables o porque fueran irrelevantes, pero en realidad no lo son, ¿no? Y los dioses son los más grandes, los guardianes. Esto es importante porque Aristóteles va a argumentar en una línea distinta, ¿no? Probablemente han escuchado esa formulación o esa definición del dios aristotélico como una intelección de sí mismo, donde parece que para Aristóteles Dios no se ocupa Dios es una intelección, no es solo un intelecto, sino una intelección que solamente se intelige a sí misma, es decir, no se ocupa de algo distinto de sí mismo, ¿no? Entonces, mientras que el dios de Platón es un dios providente, el dios de Aristóteles es un dios autorreferente, ¿no? No hay providencia en Aristóteles, y esa ya es una diferencia importante entre las dos teologías, ¿no? Con la cual van a tener que lidiar la tradición neoplatónica en las siguientes generaciones. Pero bueno, este es, digamos, solo el antecedente platónico, ¿no? Aquí es donde estamos. Y vamos a pasar a hablar de la física ahora, también como otro antecedente del libro 2 de la metafísica. Yo esta presentación se las voy a hacer llegar a Salvador, sobre todo por si a alguien le interesan los textos que van a ir circulando aquí. No los voy a leer todos, ni vamos a analizar todos a detalle, pero bueno, puede ser una buena selección de textos para alguien que quiera saber más sobre el tema. Entonces algunos los voy a pasar más rápido. Pero bueno, es interesante recordar también que la física, no hay que perder de vista, que la física es sobre todo un tratado acerca del movimiento, ¿no? Así el libro tercero de la física establece ese programa de investigación, ¿no? Dice, dado que la naturaleza es un principio intrínseco de movimiento y reposo, solamente conocemos a la naturaleza y sabemos qué es el movimiento. Y entonces la física toma la forma de un estudio, sí de los seres naturales, pero sobre todo un estudio acerca del movimiento, ¿no? Porque los seres naturales son los que tienen ese principio de movimiento y reposo en sí mismo. Entonces va a explicar qué es el movimiento, qué es la famosa definición que aparece en el libro tercero como la actualización de lo que está en potencia en cuanto está en potencia. Después va a hablar sobre el infinito, que es algo que es, digamos, un aspecto que se le atribuye al movimiento. Va a hablar del lugar, de qué es el lugar, qué es el tiempo, ¿no? Esas nociones básicas de la física, pero todas en relación o con relación al movimiento, ¿no? Y así llega el libro octavo, en donde se pregunta si en algún momento se ha generado el movimiento, ¿no? O sea, si el movimiento tiene un origen y por lo tanto antes no existiera, y si además está sujeto a corrupción o a destrucción, ¿no? O bien no está sujeto ni a generación ni corrupción y siempre ha existido. Entonces, claramente este es un problema que introduce alguien que fue a la academia, ¿no? O sea, este problema a Aristóteles no se le ocurrió de la nada, sino que lo introduce al final de la física porque es un egresado de la academia y allí estudió el Timeo y ahí conoció esta pregunta y también un tipo de respuesta, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que se plantean. Aristóteles, como saben, va a llegar a la conclusión de que el movimiento es eterno. O sea, es decir, que el movimiento siempre ha existido y siempre existirá. Y si se dice que siempre ha existido, eso quiere decir que por lo menos está en tensión o está en oposición a lo que literalmente dice el Timeo, ¿no? El Timeo que sí atribuye una generación al cosmos. Aunque en las interpretaciones no literales eso se puede obviar, ¿no? Pero Aristóteles piensa que sí, ¿no? Y va a construir un argumento muy interesante en los primeros capítulos de la física, del libro 8 de la física, en donde él dice, bueno, el punto de partida que hay que tomar es que el movimiento existe. Eso no lo vamos a discutir, ¿no? Aristóteles, como saben, es un realista, o lo que hoy llamaríamos un realista, y él piensa que hay temas sobre los cuales no se debe discutir, sino que se deben tomar como punto de partida, y aunque se puedan discutir por gimnasia mental, ¿no? O como un ejercicio dialéctico, pero que en realidad en la investigación una ciencia no puede discutir con quien niega sus principios. Eso dice, bueno, el movimiento existe, ¿no? Y hemos dicho que el movimiento es la actualidad de lo que puede ser movido en cuanto puede ser movido. Y ya, dadas esas premisas, que es una tesis que lo que retoma es lo que nosotros percibimos a través de nuestra experiencia, y por otro lado una definición que se ha desarrollado previamente en la física. Él dice, bueno, si es verdad que el movimiento existe y el movimiento es lo que hemos dicho, entonces para que haya movimiento debe haber
sustancias o simplemente cosas que sean capaces de moverse. O sea, no puede haber movimientos inmóviles, ¿no? Para Aristóteles el movimiento siempre depende de una sustancia, no existe el movimiento separado de una sustancia, ¿no? Ahora, esas sustancias pueden ser eternas o pueden ser generadas. Si son eternas, ¿no? Perdón, si son generadas, ahí tenemos, digamos, prácticamente resuelto una parte del problema, ¿no? Porque si yo digo, todo lo que se mueve, para todo movimiento siempre hay una sustancia que se mueve. Y esa sustancia que se mueve siempre es algo que está generado. Pero como la generación es un tipo de movimiento para Aristóteles está el movimiento local, el movimiento cualitativo, el cuantitativo y el movimiento o el cambio sustancial, ¿no? Entonces, si es verdad que todo lo que para que haya movimiento siempre tiene que haber algo que se mueva y todo lo que se mueva está sujeto a generación y corrupción, pues entonces el movimiento siempre debe haber existido, ¿no? Porque si yo puedo mover esta mano es porque existo, pero si yo existo como un ser generado, antes de que yo mueva esta mano, tuvo que haberse dado un movimiento, que es el movimiento en el cual yo fui generado, ¿no? O sea, el movimiento de generación de una sustancia es previa a los movimientos de esa sustancia. Y así, entonces tú vas siguiendo la cadena hacia atrás, o la serie hacia atrás, entonces nunca vas a encontrar un primer motor o un primer movido, ¿no? Porque para Aristóteles, digamos, en el plano horizontal, es decir, en la historia horizontal del tiempo, ahí no hay un primer motor, ¿no? O sea, para Aristóteles el movimiento siempre ha existido y para cualquier motor y cualquier móvil que yo encuentre siempre va a haber uno antes. Pero sin embargo, en donde sí podemos encontrar un primer motor es cuando hablamos del conjunto de cosas que existen en un momento determinado. Y ahí sí es donde Aristóteles piensa que no puede haber series causales infinitas, ¿no? Entonces a veces se dice la línea causal horizontal para Aristóteles es infinita, la línea vertical, es decir, el conjunto de cosas que existen en cada momento de la historia, ese debe ser finito, ¿no? O sea, no pueden ser infinitas las dos series, ¿no? Porque esta es simultánea y la otra es diacrónica, ¿no? Pero bueno, si hace falta eso después lo podemos explicar más. Pero bueno, Aristóteles va a dar razones de por qué todos los esquemas que uno analice siempre van a arrojar la conclusión de que para todo movimiento siempre hay un movimiento anterior. Pero entonces hay que decir, según Aristóteles, si todas las cosas que existen siempre están en reposo, siempre están en movimiento, o unas están en movimiento y otras están en reposo. Y el tercer escenario a su vez se divide en tres, ¿no? Que es que los que están en movimiento sean siempre en movimiento, los que están en reposo siempre están en reposo, o bien que todos se encuentren indistintamente en reposo y movimiento, o la tercera, que el 3.3 es digamos, el que recoge el mobiliario del mundo para Aristóteles, o el mobiliario del universo, ¿no? Que es que hay algunas cosas que siempre son inmóviles, que es el motor inmóvil, el primer motor. Otras que siempre están en movimiento, que Aristóteles piensa que ese es el caso del cielo, ¿no? El cielo siempre está en movimiento local. Y otras que participan tanto del movimiento como del reposo, ¿no? Que son todas las realidades que están en lo que Aristóteles llama el mundo sublunar, ¿no? Que es el mundo que nos rodea, ¿no? Y entonces, para avanzar en esa dirección, construye un argumento muy célebre, ¿no? Que aparece en dos versiones de él, uno en el libro 7 y otro en el libro 8, pero los dos tienen esta estructura general. Lo que va a variar es una premisa, ¿no? La justificación de la premisa 4. Pero en los dos pasajes, ¿no? Tanto el libro 7 como el libro 8, tiene este argumento, ¿no? Que dice que si todo lo que se mueve es movido por otro, la serie debe ser finita o infinita. Él desarrolla la tesis de que todo lo que se mueve es movido por otro, por lo tanto, la serie o es finita o es infinita. Pero él dice que la serie no puede ser infinita, así que tiene que haber un primer motor. La razón por la que dice que la serie no puede ser infinita es distinta en el libro 7 y en el libro 8, ¿no? O sea, en el libro 7 lo que va a decir es que si la serie fuera infinita, podría haber un movimiento infinito en un tiempo finito. No voy a entrar al detalle de esa demostración, pero es un argumento distinto que supone que todos los motores inmovidos están en contacto y que forman una sola cosa y que por lo tanto el movimiento de cada una, que sería infinito, daría lugar a un movimiento infinito, ¿no? Pues que para que algo se moviera, digamos, durante 5 segundos, si tenemos un movimiento de 5 segundos y la serie causal de motores inmovidos fuera infinita, entonces
para que algo se mueva 5 minutos tendría que ser movido por otro y este por otro, y como todos tendrían que ser simultáneos, formarían una sola cosa y tendrían un movimiento infinito en un tiempo finito, ¿no? Pero ese es un argumento que aparece en el libro 7. En el libro 8 es un argumento distinto, en donde dice que si la serie fuera infinita no habría algo que fuera primero. Y algunos han pensado que eso es una petición de principio, otros han dicho que en realidad no es una petición de principio, sino que es un resumen del argumento del libro 7, y otros que piensan que es un argumento distinto, ¿no? Que es un argumento distinto en el sentido que lo que hace Aristóteles es decir, que debe haber un motor al inicio de la serie, porque si no lo hubiera, no tendríamos un agente principal, ¿no? Es que está usando dos sentidos de primero diferentes, ¿no? En la conclusión lo que dice es que hay uno al inicio de la serie, cuando dice primero, y en la premisa 2 se refiere a que si no hubiera uno al principio de la serie, no habría un agente principal. Y ese es necesario para que haya movimiento, ¿no? Él da el ejemplo de una persona que mueve una piedra con un bastón, ¿no? Y entonces, para que se mueva una piedra, o sea, para que se mueva la piedra, tiene que ser movida por un bastón. Y el bastón a su vez es movido por la mano. Pero si la serie de motores y movidos fuera infinita, dice Aristóteles, entonces todo movería como mueven un bastón, es decir, siendo movido, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis dice, bueno, si tenemos la mano, el bastón y la piedra, y en una serie infinita de motores y movidos, todo sería como un bastón, en realidad no habría movimiento, porque un bastón solamente mueve en la medida que haya un agente principal, ¿no? Ese es el argumento para inferir que hay un primer motor, ¿no? Y ya las características de ese primer motor se van desarrollando en la física, y es muy interesante porque a lo largo de varios capítulos lo que hace Aristóteles es tratar de mostrar que el primer motor, que es inmóvil, debe ser absolutamente inmóvil, y eso implica que no puede ser un motor que experimente un movimiento accidental, ¿no? El movimiento kata simbedekos. ¿Qué es el movimiento accidental en Aristóteles? Es un tipo peculiar de movimiento. No se refiere al movimiento de los accidentes, sino al movimiento que experimenta algo que de suyo es inmóvil o que en un momento dado es inmóvil, pero que está dentro de otra cosa que es móvil, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en un barco puede estar sentada dentro del barco y no estarse moviendo, pero si el barco se mueve, decimos que esa persona se está moviendo en sentido accidental, porque aunque él esté inmóvil en el banco, está dentro de un cuerpo que se está moviendo, ¿no? Para Aristóteles, todos estaríamos experimentando el movimiento accidental de manera permanente, digamos, si Aristóteles conociera la cosmología contemporánea, porque estamos dentro de un planeta que todo el tiempo se está moviendo, tanto un movimiento de rotación como un movimiento de traslación. Entonces, aunque nosotros estemos inmóviles, accidentalmente estamos en movimiento. Pero Aristóteles piensa que el primer motor no debe experimentar un movimiento ni siquiera de ese tipo accidental. Ahora, es muy interesante porque el movimiento accidental es el movimiento que experimentan las almas, ¿no? Para Aristóteles. Entonces, parece que este énfasis está sobre todo dirigido a alguien que no nombra, que no dice quién es, que pensara que el primer principio del movimiento de todo el universo es un alma, ¿no? Pero nosotros que leímos el Timeo, o que podemos leer el Timeo y leemos el libro de las leyes, sabemos que uno de ellos podría ser Platón, o si no es Platón, podría ser un platónico, porque una de las interpretaciones que se siguieron de esos diálogos es precisamente la de suscribir que el primer principio o el principio divino es el alma del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, Aristóteles aquí lo va a discutir y va a dar varios argumentos, ¿no? Para llegar a la conclusión de que el primer principio no puede ser algo que experimente movimiento accidental, ¿no? Porque si el principio de experimentar ese tipo de movimiento en algún momento podría dejar de mover. Y justo lo que se quiere explicar es por qué el movimiento es eterno. Esto es muy importante, ¿no? Porque para Aristóteles, la razón de introducir un principio metafísico no es explicar por qué existe el cosmos, sino para explicar por qué el cosmos es eterno, ¿no? Así como en el Timeo se introduce una primera causa para explicarnos por qué el cosmos es generado, ¿no? Y además esa causa es providente. En el caso de Aristóteles, esa no es la pregunta, ¿no? La pregunta de Aristóteles es, o sea, ¿por qué el movimiento es eterno? Y la respuesta es porque hay un primer motor inmóvil que de manera continua lo sostiene en el movimiento, ¿no? Pero no la existencia de las cosas. El Dios de Aristóteles no es causa de que exista el universo, ¿no? Y es interesante porque después las tradiciones, tanto neoplatónicas como
las que se desprendieron de las religiones abrámicas, del judaísmo, del islam, del cristianismo, hicieron un esfuerzo notable por tratar de conciliar posturas creacionistas con Aristóteles, ¿no? A pesar de que claramente Aristóteles no era lo que quería explicar. Aristóteles no es un creacionista, sino alguien que piensa que el movimiento es eterno, ¿no? Sin embargo, Averroes, Tomás de Aquino, Maimónides, Simplicio, Filópono, todos estos autores intentaron introducir un tipo de creación, siguiendo a Platón o siguiendo las religiones abrámicas, intentaron decir que Aristóteles en el fondo también lo podía sostener, o que a partir de Aristóteles se podía sostener esa postura, ¿no? Entonces es interesante porque justo la argumentación aristotélica iba en otra dirección, ¿no? Por ejemplo, eso hace que mucha gente piense que Aristóteles era un creacionista, porque muchas posiciones creacionistas recurrieron a Aristóteles, ¿no? Les digo, Maimónides, Averroes, Tomás de Aquino, que son los grandes representantes de esas religiones abrámicas, o Simplicio, incluso siendo un filósofo pagano, también recurrió a Aristóteles para ello. Sin embargo, pero Aristóteles creía que el mundo era eterno, ¿no? Y es interesante que aún así su filosofía sirvió o pudo ser una herramienta valiosa para estas otras posiciones creacionistas, ¿no? En fin, ¿no? Voy a avanzar un poco más rápido para terminar con esta parte. Aquí, digamos, en estos pasajes, por si a alguien le interesa, son pasajes donde él explica por qué un alma no puede mover de forma continua y pone como ejemplo los animales, porque dice, bueno, en los animales podemos ver que se mueven gracias a que tienen alma, pero que esa alma no los puede mover de forma continua, porque por estar relacionado con un cuerpo, de repente se queda dormido, se queda parado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que por eso él piensa que un alma no debe ser el primer principio que explique la eternidad del movimiento, ¿no? En fin, ¿no? Voy a avanzar un poco más rápido para llegar a la parte de la metafísica, pero si a alguien le interesa aquí, estos pasajes que están incluidos en la presentación es donde explica por qué decimos que el primer motor carece de magnitud, ¿no? Es un argumento muy interesante. Y también al final sostiene una tesis que es un poco polémica, ¿no? Porque dice que este primer motor, que es inmaterial, que carece de magnitud, que está separado del mundo, ¿no? En algún momento incluso él habla bien de Anaxágoras, lo cual, como saben, Aristóteles, al hablar de los presocráticos, no es algo frecuente, pero él habla de Anaxágoras como alguien que sí se dio cuenta de que el nous debe ser algo separado, pero aún así dice que el motor inmóvil debe estar o en el medio o en la circunferencia de la esfera. Es decir, le atribuye una localización a este principio, ¿no? Eso es algo que hace la física, pero que ya no se retoma en la metafísica, pero a los intérpretes ha sido un dolor de cabeza, ¿no? O sea, ¿qué significa decir que el motor inmóvil tiene una ubicación? Santo Tomás, cuando comenta estos pasajes, dice, bueno, lo que Aristóteles quiso decir es que el efecto del motor inmóvil tiene un lugar, ¿no? Tiene lugar en un punto. Pero el pasaje, como pueden ver, no sugiere que sea solamente el efecto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no es algo que reaparezca después en la metafísica, ¿no? Pero esta es, digamos, una síntesis de lo que uno encuentra en la física para hablar del principio metafísico, ¿no? Que es que el movimiento es eterno, que debe haber un primer motor, que ese primer motor debe ser inmóvil, incluso accidentalmente, que debe ser uno solo y eterno porque va a producir un movimiento que es único y eterno, debe estar completamente separado del mundo, debe carecer de magnitud y está en el medio o en la circunferencia. Ahora, la pregunta que se hacen los aristotelistas y se hicieron los aristotélicos era ¿cómo es que un principio con estas características, cómo es que algo que es inmóvil, que está separado del mundo, que es inmaterial, puede mover algo que es material, ¿no? Y que tiene un cuerpo? O sea, ¿cómo algo que carece de cuerpo puede mover algo que sí tiene un cuerpo? Y todo parece indicar que en la física esa relación causal es en términos eficientes, ¿no? O sea, como saben, en Aristóteles hay causas eficientes, causas finales, causas materiales, causas formales, ¿no? Las causas internas de todas las sustancias son su materia y su forma, es decir, su materia y la manera en la que está organizada esa materia. Y luego están las causas externas, que son la causa eficiente, que es el motor, el que, digamos, imprime el movimiento, y la causa final, que es el para qué. Entonces, todo parece indicar que aquí en la física ese primer motor es una causa eficiente, pero es algo difícil de explicar, porque cómo algo que es de naturaleza distinta al mundo puede mover al mundo.
como algo que no tiene cuerpo, puede mover algo que sí tiene cuerpo. Y además no es su alma, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, el alma mueve al cuerpo, el alma no es un cuerpo, y ahí está un ejemplo de cómo algo sin cuerpo puede mover algo corpóreo. Pero claro, el alma es la manera en la que está organizada ese cuerpo, ¿no? O sea, no es un elemento del cuerpo, pero sí es la manera en la que está organizado. Y es un principio de actividades, ¿no? En cambio, este principio es completamente separado, ¿no? Entonces, como algo, una sustancia que está completamente separada de la materia y del cosmos, puede mover al cosmos y además moverlo eternamente, ¿no? Esta es como una pregunta que en la física queda un poco, digamos, sin una respuesta muy clara, el cómo. Sabemos por qué debe ser así, pero no cómo efectivamente sucede. Y eso, digamos que en la interpretación tradicional de Aristóteles, esa es una respuesta que va a intentar dar la metafísica, que suscribe lo que ha dicho la física, aunque hace algunos cambios, ¿no? Entre ellos, la identificación del tipo de causa que tiene o que ejerce este principio, ¿no? Sobre todo en este pasaje muy conocido, ¿no? Que dice que tiene que haber algo que sin mover mueva, que sea eterno, sustancia y alto, y mueven así lo deseable y lo inteligible, mueven sin ser movidos, ¿no? Por este pasaje, que ahorita vamos a ver con más detalle, mucha gente piensa que el Dios de Aristóteles es una causa final en la metafísica. Entonces parece que Aristóteles cambia de opinión. Y entonces, cuando escribió la física, pensaba que se trataba de una causa eficiente, pero que después cambió de opinión para resolver las tensiones o los cabos sueltos que dejaba la física, y entonces más bien optó por un modelo teleológico, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a algunos pasajes de Metafísica 12 que quizá muchos de ustedes ya conocen. La metafísica en su conjunto es un libro difícil de estudiar. A diferencia de la física, que es un libro, digamos, cuyas 8 partes parecen tener una unidad temática muy clara, un hilo de discurso muy claro. Lo mismo el de Ánima, ¿no? El de Ánima que tiene 3 libros, ¿no? La política, la ética nicomaquea, esas son obras en donde, si bien son obras muy largas, uno puede reconstruir cuál es el programa que sigue la obra. En cambio, la metafísica no es fácil de encontrarla, y más bien, digamos, la opinión generalizada hoy en día es que no se trata de una obra que haya sido concebida como un solo tratado, ¿no? Digamos, todo el mundo sabemos que la metafísica se llama así por un criterio bibliotecológico, ¿no? Pues Andrónico de Rodas, digamos, colocó estos 14 libros justo después de la física, y el nombre metafísica, ¿no? El metatafísica, se refería al conjunto de libros que estaban después de la física. Después, paradójicamente, ese nombre que provenía de la bibliotecología se convirtió en el de una disciplina temática, ¿no? Y se refería a lo metafísico como un objeto de la realidad que está más allá de lo físico, ¿no? Pero es una historia muy bonita, ¿no? Es una historia de cómo un criterio bibliotecológico se convirtió después en una categoría filosófica, ¿no? No hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Aristóteles nunca habló de la metafísica. Aristóteles se refería a una disciplina que describía como filosofía primera, a la que también llamaba sabiduría, o la ciencia que se busca. Hay un pasaje, pero es un pasaje aislado, que lo llama teología, pero no, el nombre teología no es un nombre que él esté sistemáticamente dándole, sino más bien el de filosofía primera o sabiduría, ¿no? Y digamos, hay toda clase de, no quiere decir que los 14 libros no tengan relación entre sí, pero es difícil pensar que los 14 libros son un tratado que sigue un programa, digamos, estructurado desde el principio, ¿no? Entonces puede ser que haya familias de libros, ¿no? O sea que, por ejemplo, hay más o menos consenso entre, digamos, la unidad temática entre el libro 7 y el libro 9, ¿no? Entre el libro 12 y digamos, los libros 12, 13 y 14, o por lo menos el 13 y 14, pero incluso el 12 es un problema porque los primeros 5 capítulos van en una dirección, y los capítulos del 6 al 10 van como en otra dirección. Entonces es un texto muy, muy difícil de estudiar, ¿no? Por su propia estructura y por su naturaleza. Pero digamos, yo me voy a concentrar sobre todo en los capítulos del sexto al 10, ¿no? Que hay una
uno puede encontrar una unidad, un hilo argumentativo que después es difícil conectar con los primeros 5 capítulos, pero que estos 5 últimos, del 6 al 10, son quizá algunos de los pasajes de Aristóteles más discutidos en la historia, ¿no? Porque son los que incluyen su teología, ¿no? Bien, entonces este pasaje con el que inicia el capítulo 6 es muy conocido, porque es donde dice que hemos distinguido 3 clases de sustancia, ¿no? Dice, 2 naturales y una inmóvil. Y hay que decir acerca de esta última que tiene que haber una sustancia eterna inmóvil. Y digamos, esa es como la tesis que va a intentar mostrar, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas 3 sustancias de las que habla? Él se refiere a 2 naturales, es decir, a los cuerpos del mundo sublunar, que son compuestos de materia y forma, que están sujetos a generación y corrupción, que son el de los seres vivos, el de los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el de las plantas en general, los animales en general y los seres humanos, por tanto. Ese es un tipo de sustancia natural. Otro tipo de sustancia natural para Aristóteles es la del cielo, porque para Aristóteles los cuerpos celestes son móviles, o sea, tienen movimiento local, pero es el único movimiento que tienen, no están sujetos a generación y corrupción. O sea, él pensaba, digamos, dentro de su visión del cosmos, que el cielo era eterno, o sea, que el cielo siempre iba a existir como nosotros lo vemos, y que siempre había existido así. En fin, ¿no? Como saben, eso en el Renacimiento fue superado y, digamos, desde antes ya había críticas muy fuertes a ese modelo astronómico geocentrista, aunque fue un modelo que duró muchos siglos, pero que fue superado por completo en el Renacimiento y, en fin, ¿no? Pero bueno, esa es la otra sustancia a la que se refiere. Y la tercera es la de la sustancia divina, ¿no? A la que después va a identificar con, bueno, a la que después a la sustancia eterna y móvil que después se identifica con Dios. Pero bueno, digamos, esa hay que probarla. Y aquí es donde aparece el argumento, y es un argumento que ya da por supuestas algunas tesis desarrolladas en otros libros de la misma metafísica o en otras obras, ¿no? Entonces, dice, las sustancias en efecto son los entes primeros, y si todas fuesen corruptibles, todas las cosas serían corruptibles, pero es imposible que el movimiento se genere o se corrompa, pues como hemos dicho, ha existido siempre, ni el tiempo, pues no podría haber antes ni después si no hubiera tiempo. El movimiento, por consiguiente, es continuo en el mismo sentido que el tiempo. Está en efecto, o bien es lo mismo que el movimiento, es una función suya, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este argumento es, digamos, muy interesante, ¿no? O sea, vean cómo se va construyendo. Esta es la reconstrucción lógica. Si ninguna sustancia fuera eterna, nada sería eterno, lo cual es falso, por lo tanto es decir que al menos una sustancia es eterna. O sea, ese es el resumen de este pasaje, ¿no? O sea, ¿por qué si todas las sustancias fueran corruptibles, todos serían corruptibles? Por esto que dice aquí, ¿no? Que las sustancias son los entes primeros, entonces todo lo que existe o es una sustancia o es algo dependiente de una sustancia. No habría nada eterno, pero es falso que nada sea eterno. Y ahí va a hacer referencia al tiempo y el movimiento, que es algo que no explica en la metafísica, pero aquí él da por supuesto lo que ha dicho en la física, ¿no? El pasaje que vimos hace unos momentos, ¿no? Dado que el tiempo y el movimiento son eternos, Aristóteles da argumentos de por qué el movimiento es eterno, por qué el tiempo es eterno, eso está en la física, libro 8. Y entonces, si es verdad que si ninguna sustancia fuera eterna, nada sería eterno, pero de hecho son eternos el tiempo y el movimiento, debe haber al menos una sustancia que sea eterna, ¿no? Pero además dice, no bastaría que esa sustancia pudiera actuar, ¿no? Que fuera moviente y productiva, pero que no actuara, ¿no? Y dice, y además, tampoco es suficiente que actúe, sino que es necesario que su usía, su sustancia, sea actividad, ¿no? O sea, no basta con tener un principio eterno que produzca movimiento, sino que además su usía, o sea, su sustancia, su esencia, debe ser actividad, ¿no? Eso después, digamos, dio pie a otras doctrinas como la del acto puro y de el actus essendi, pero Aristóteles no tiene eso en mente, porque Aristóteles va a pensar que ese acto es un acto particular que es inteligir. Pero aquí, digamos, este es un pasaje que después dio paso a otro tipo de posturas, ¿no? Como la del acto puro. Pero Aristóteles, este acto no es un acto puro, después va a decir que es un acto específico, que es inteligir, ¿no?
Pero bueno, así va argumentando poco a poco y dice, hay una sustancia eterna, debe haber una sustancia eterna, porque si todas las sustancias fueran corruptibles, todo sería corruptible, lo cual no es el caso. Es necesario que esta sustancia no solamente sea productiva y moviente, sino que de hecho actúe, y no solo que actúe, sino que su sustancia sea actividad, ¿no? Porque si tuviera algún elemento potencial, podría dejar de mover, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Y por lo tanto, además, hay que decir que debe ser inmaterial, ¿no? Porque si hay alguna cosa eterna, deben ser precisamente estas, ¿no? O sea, el hecho de que sean actividad y que no tengan potencia implica que son inmateriales, ¿no? Porque la materia, como saben, para Aristóteles es potencialidad, ¿no? Y así concluye, además, que tiene que haber algo que sin mover se mueva, que sea eterno, sustancia y acto, y así es como mueven lo deseable y lo inteligible. Mueven sin ser movidos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo una sustancia eterna, que además es, digamos, activa, que su sí es actividad y es inmaterial, puede mover? Y aquí Aristóteles sí responde de manera más clara y dice, claro, mueven como lo deseable y lo inteligible. O sea, lo deseable y lo inteligible mueven sin ser movidos, ¿no? O sea, mueven como una causa final. Porque una causa final, eh, digamos, es aquella que nos mueve siendo inmóviles, siendo esa misma causa inmóvil, ¿no? Por ejemplo, si yo, eh, por ejemplo, tomo la decisión de caminar desde el lugar en el que estoy hacia un parque, digamos, el parque me mueve sin entrar en contacto conmigo, ¿no? Es una causa final, o sea, yo quiero llegar al parque y yo me muevo hacia el parque sin que el parque se vea afectado por eso, ¿no? O sea, digamos, él está como un fin que yo persigo, es algo que yo deseo, yo quiero ir al parque, pero el parque me mueve sin contacto, ¿no? O sea, pero sí me mueve, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo tomo la decisión de ir al parque, o sea, mi cerebro manda la orden a mis extensiones de que caminen hacia allá, digamos, eso es causalidad eficiente. Pero el hecho de que yo vaya por un camino y no por otro, o sea, que yo salga de donde estoy y camine a la derecha y no a la izquierda, tiene un porqué. Y ese porqué es que hacia la derecha, que es hacia donde camino, es donde está el parque, ¿no? Entonces, o sea, entonces el parque explica algo sin contacto, ¿no? O sea, que yo salga del lugar en el que estoy, que camine a la derecha y no a la izquierda, se explica porque yo quiero ir al parque, ¿no? Y el parque está ahí sin que mi existencia le resulte relevante de alguna manera, pero en cambio a mí me explica por qué camino en una dirección y no en otra, ¿no? Y entonces eso para Aristóteles es un modelo de causalidad más pertinente para dar razón de cómo algo que es de naturaleza distinta al mundo puede mover al mundo, ¿no? Eh, y ahí es cuando aparece la noción de causa final, ¿no? Ahora, aquí va a ir un paso todavía más allá, ¿no? Que es hablarnos sobre cómo se comporta esta causa final, ¿no? Ahí tenemos el caso de Aristóteles, que habla aquí de una diagogué, ¿no? Ahí cuando dice, y es una existencia, en griego dice diagogué, también como vida u ocupación. Dice, o sea, ¿qué hace esa sustancia eterna, inmóvil, que es pura actividad? Pues dice, es como una existencia que es como la mejor para nosotros durante corto tiempo, aunque en él es permanentemente así, ¿no? Y de hecho es placentera, ¿no? Esto es bien interesante porque para Aristóteles, Dios es una sustancia que experimenta placer, porque la actividad que la realiza todo el tiempo, le resulta placentera. Y eso es en la Ética Nicomaquea, en el libro 10, que aparece una explicación de qué es el placer. Ahí Aristóteles lo explica de tal manera que el placer es una especie de energía, ¿no? Igual que la intelección. Son actividades perfectas en donde el fin se alcanza con su sola realización. Entonces, el placer es una energía o algo que tiene las mismas propiedades que una energía, que una actividad perfecta, en la cual se cumple la actividad solamente con realizarla. Y claro, como pensar es lo más agradable y noble, según Aristóteles, la actividad permanente de Dios, que además es placentera, sería estar pensando todo el tiempo. O sea, la actividad de Dios es pura intelección. Eh, y así es como se halla, dice Aristóteles, ¿no? Esto, como saben, también es muy polémico y, claro, dicen, bueno, claro, Aristóteles era un filósofo, ¿no? Por eso piensa que Dios
si realiza la actividad más perfecta, esa actividad debe ser pensar, ¿no? Pero bueno, sin duda Aristóteles estaba convencido de que esa era la actividad más perfecta y por lo tanto tenía que ser la actividad de Dios. Ahorita vamos a ver cómo eso pasa todavía da un paso más y dice que esa actividad es pensar y es pensarse a sí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar un pasaje de un comentarista contemporáneo, Marcus Gabriel, que es profesor de filosofía en la Universidad de Bonn, que él piensa que esto hay que interpretarlo de manera metafórica, ¿no? Porque en realidad esta intelección es una especie como de referencia al uno plotiniano, pero digamos es una postura muy original, ¿no? Pero digamos, no es la posición estándar, ¿no? Pero bueno, la menciono simplemente para que vean cómo eso siga estando abierto a nuevas interpretaciones, ¿no? Claro, entonces esto implica que, si ya se ha dicho, ¿no? Que debe haber una sustancia eterna inmóvil, que esa sustancia debe ser actividad, que esa actividad es pensar. Bueno, eso implica que estamos hablando también de un ser vivo, no de un alma, ¿no? Aquí se acerca en un punto a Platón al decir que es un viviente, pero no es el alma de un cuerpo, ¿no? Porque, digamos, para Aristóteles la intelección es una actividad viva, ¿no? Es una actividad de los seres vivos. De hecho, el lugar donde se estudia, eso para nosotros es un poco raro, ¿no? Porque nosotros nos acercamos al de ánima de Aristóteles como si fuera un tratado de epistemología, cuando en realidad es un tratado de biología. Es un tratado acerca de la vida. Obviamente para nosotros es el lugar al que tenemos que recurrir cuando queremos reconstruir eso que nosotros llamamos epistemología, ¿no? Pero para nosotros la epistemología no es una parte de la biología, ¿no? Para Aristóteles el estudio de la intelección es un estudio que se hace dentro de un tratado biológico, que es un estudio acerca del alma, es decir, del principio de la vida. Y ya, digamos, para Aristóteles eso es muy interesante y entonces él piensa que Dios es un viviente, eterno, nobilísimo, que no es un alma, pero que por ser intelección es viviente, ¿no? Y así es donde así es como se va formando, digamos, el argumento aristotélico. Y después llega a ese, digamos, famoso capítulo de noveno, en el cual Aristóteles va a llegar a la conclusión de que el motor inmóvil es, digamos, una intelección de intelección, y para eso va siendo un argumento muy interesante que va abriendo siempre como dilemas, ¿no? Porque dicen, bueno, si el motor inmóvil es una intelección de algo o de nada, ¿no? Y dice Aristóteles que tiene que ser una intelección de algo, porque si no inteligiera algo, sería como no inteligir, ¿no? O sea, el motor inmóvil estaría permanentemente como el que está dormido, ¿no? Pero bueno, tampoco debe depender de otro para inteligir, porque si no, no sería el ser más perfecto, lo cual, digamos, estamos hablando de la sustancia más importante. Entonces, no debe depender de otro para pensar, y entonces debe pensarse a sí mismo o alguna otra cosa, ¿no? Pero si pensara en otra cosa, no estaría teniendo la actividad más perfecta, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué? Porque la perfección de una actividad como inteligir depende más de lo que se intelige que de la actividad misma, ¿no? Entonces, incluso Aristóteles dice un pasaje que es un poco enigmático, que pensar algunas cosas es peor que pensar. O sea, sería mejor no pensar ciertas cosas, ¿no? Dice, el cual es o sea, no nos dice a qué se refiere, ¿no? Pero, entonces, o sea, pensar no es una actividad perfecta solamente por su realización, sino también por el objeto. Entonces, claro, entonces tiene que pensar, o sea, tenemos que hablar de intelección para poder realmente decir que se trata de la actividad más perfecta, ¿no? Entonces, es la intelección de sí mismo. Y no puede haber cambio porque el cambio implica potencia, ¿no? Y eso implica también que, por ejemplo, ser omnisciente para Aristóteles no sea un rasgo de perfección, ¿no? O sea, para Aristóteles la perfección es que Dios realice la actividad más perfecta con o respecto al objeto más perfecto. Y eso arroja la conclusión de que la actividad de Dios debe ser inteligirse a sí mismo. Entonces, eso descarta, por ejemplo, la providencia, descarta la omnisciencia. O sea, para Aristóteles no sea de perfección saberlo todo, ¿no? Sino saber lo mejor, ¿no? Y claro, eso para nosotros ya, digamos, en el siglo XXI es un poco raro, ¿no? Es un Dios un poco
lejano para nosotros, ¿no? Incluso culturalmente lejano, ¿no? O sea, ¿qué es eso de un Dios cuya única actividad es inteligirse a sí mismo? Digamos que además eso le resulta placentero, o sea, por eso a veces en algunos autores lo llaman el Dios narcisista de Aristóteles, ¿no? Es un anacronismo, eh, pero eso es para reflejar esa perplejidad que nos causa esta idea de un Dios que para Aristóteles debe tener estas características porque si no es imposible explicar la eternidad del movimiento, que es lo único que a él le interesa explicar al momento de hablar de una sustancia separada como Dios, ¿no? O sea, no quiere explicar por qué el mundo es ordenado, no nos quiere explicar por qué existe el mundo, sino por qué el mundo siempre se ha movido y siempre se va a mover, ¿no? Y por lo tanto siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? En fin, ¿no? Este es el famoso pasaje, ¿no? En donde dice que esto es lo que decía, ¿no? Dice, el pensar y el pensamiento se darán también en el que piensa lo más indigno, de suerte que si esto debe ser gritado, efectivamente no ver algunas cosas es mejor que verlas, el pensamiento no puede ser lo más noble simplemente por ser pensamiento, ¿no? O sea, para que la actividad más perfecta sea pensar, también aquello en lo que pensamos debe ser lo más perfecto. Entonces, digamos, el sistema cierra muy bien, ¿no? O sea, digamos, el sistema es muy consistente de manera interna, aunque, digamos, para nosotros nos puede causar cierta perplejidad, ¿no? Esta idea de un Dios con estas características, ¿no? Pero lo que quisiera que vean es cómo, digamos, esta idea de un Dios cuya única actividad es pensarse a sí mismo es una teoría que intenta, por un lado, ser una alternativa frente a la teología platónica, ¿no? O sea, Aristóteles quiere evitar una teología en donde el primer principio sea un alma, ¿no? Como el alma del mundo. También, digamos, es una teoría que intenta explicar de qué manera un principio separado del mundo podría dar razón del movimiento, ya no en términos de causa eficiente, sino de causa final. Porque Aristóteles piensa que hay un esquema muy sugerente, ¿no? Que es Dios lo único que hace es inteligirse a sí mismo. El cielo, que desea imitar la actividad de Dios, lo que hace, como no puede solamente dedicarse a pensarse en sí mismo, lo que hace es moverse de forma circular, ¿no? O sea, el movimiento del cielo, que es un movimiento circular, sería, de acuerdo con la interpretación tradicional de Aristóteles, una imitación de la actividad que realiza Dios, ¿no? Que es pensarse a sí mismo o inteligirse a sí mismo. Entonces, inteligirse a sí mismo, lo que hace Dios, el cielo lo que hace es imitarlo, moviéndose de forma circular, y en el mundo sublunar también encontramos un símil o una mímesis, que es, digamos, la transformación recíproca de los cuatro elementos o la sucesión eterna de generaciones y corrupciones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, para Aristóteles ahí hay un orden en donde tenemos transformación recíproca de los elementos, la sucesión eterna de generaciones y corrupciones, el movimiento circular del cielo, pero toda esa circularidad siempre es una forma de imitar la actividad divina, ¿no? En fin, ¿no? También eso tiene mucho neoplatonismo, pero digamos, hay buenas razones para pensar que esa es la postura de Aristóteles, ¿no? Entonces Aristóteles con esto quiere de alguna manera resolver los problemas de la física, también ofrecer una alternativa frente a Platón. Obviamente, igual que Platón, él piensa que el materialismo no es una explicación suficiente del universo. Sin embargo, la manera de hablar de metafísica es distinta a la que aprendió en la academia, o por lo menos a la que se enseñaba de manera prioritaria en la academia, ¿no? Y ahí Aristóteles pretende ser una alternativa, ¿no? Entonces, como les decía, esto se sigue estudiando hasta el día de hoy. Este es un paper muy reciente que se le ha publicado sobre el tema, en donde Marcus Garvey, que como les decía, es un profesor en Alemania, cuando parecía que ya se habían explorado todas las posibilidades sobre cómo interpretar este pasaje, introduce una nueva, que es leerlo como una metáfora del uno platónico, ¿no? Del uno platiniano, perdón. Entonces, Marcus Gabriel piensa que, digamos, esta idea de la intelección es una manera de expresar lo que después Plotino formuló en términos más precisos con el uno, ¿no? En fin, es una interpretación original, no todo el mundo lo convenció, pero al menos lo que quiero decirles con esto es que estos pasajes siguen abiertos a interpretación, ¿no? O a diálogo de muchas maneras, ¿no? En fin, esto se puede seguir discutiendo tanto desde
punto de vista de la historia de la filosofía, como desde un punto de vista más temático, ¿no? Hace poco el profesor Michael Chase, ¿no? Que muchos de ustedes conocen, organizó un foro, una mesa panel en el Max Planck, en donde quería que se discutieran temas como la creación, por ejemplo, ¿no? Y nos reunió algunos filósofos, historiadores de la ciencia, científicos, para hablar sobre estos temas, cada uno desde su especialidad. Y fue muy interesante, aunque también muy difícil de articular, ¿no? Un diálogo desde las cosmologías contemporáneas hasta estas cosmologías antiguas, pero al menos para entender dónde está la problemática es muy útil, ¿no? Pero bueno, simplemente para decirles que esto es algo que se sigue discutiendo tanto en el campo de la historia de la filosofía, la interpretación de los pasajes, como también desde el punto de vista temático, ¿no? Es decir, eh, ¿qué podemos decir filosóficamente sobre el cosmos, ¿no? Y es una pregunta que sigue abierta y sobre la cual se siguen construyendo muchas respuestas, ¿no? Bien, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Este es mi correo electrónico. Si alguien quiere las referencias a los trabajos que cité, con mucho gusto se las mando. O si tienen alguna duda después también me lo pueden mandar, pero bueno, voy a terminar aquí mi exposición para que podamos pasar a las preguntas, ¿no? Que pueden ser, digamos, de toda índole, sobre la teología de Aristóteles, sobre su relación con Platón y este diálogo entre la física y la metafísica, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención y paciencia, ¿no? Agradecemos muchísimo al doctor Alberto Ros Hernández por esta interesantísima conferencia sobre la divinidad y el primer motor en la metafísica de Aristóteles. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios de parte del público. Tenemos todavía bastante tiempo, por los que les exhortamos a que se animen a conversar con el profesor, así que vayan alzando la manita o vayan pidiendo la palabra. Con gusto les damos la palabra, ya sea también, si le gustan escribir también en el chat, con gusto las leeremos en este momento. Así que adelante, quien gusta participar. Perfecto, mira, ahí tenemos la primera de Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Yo tengo una pregunta acerca de la reflexibilidad, si es que le podemos llamar así, a la intelección del primer motor inmóvil, porque lo que intelige, o el objeto de su intelección, pues es el mismo, ¿no? Pero no sucede así con el movimiento, como bien lo explica también Aristóteles, ¿no? Él no es el objeto del movimiento, no es el objeto de su movimiento, porque él de hecho no se mueve. Y dice, él no podría ser movido, ni tampoco podría ser, no podría estar en movimiento, porque eso supondría también una cierta potencialidad, ¿no? El hecho de que él se esté moviendo, en ese sentido solamente mueve, solo está en acto, es acto puro, y mueve porque es deseable y porque es inteligible. Ahora, el problema de esa reflexibilidad, o del hecho de que él sea el objeto de su misma intelección, no sé si entre en conflicto con esta idea de ser el objeto de su mismo movimiento, que no es posible, pero sí es posible que sea el objeto de su intelección. ¿No esto supone también un tipo de potencialidad en el primer motor inmóvil al ser el objeto de su misma intelección? Esa era una de las preguntas que tenía. Muchas gracias de nuevo, doctor. No, muchas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Es una pregunta muy buena, porque en efecto, ¿no? O sea, lo que es difícil entender es qué clase de intelección es una intelección de intelección que no tiene, digamos, que no está anclada en un intelecto, ¿no? Porque al final el dios de Aristóteles no es un nous, sino una noesis, ¿no? Y eso parece que es lo que Aristóteles va preparando desde los capítulos previos, cuando dice que se debe tratar de un principio cuya usía sea pura actividad, ¿no? Es decir, no, lo que parece que el otro componente que esto implica es la simplicidad total. O sea, no
no debe haber ningún tipo de dualidad o de alteridad, ¿no? Como la que podría haber entre, por ejemplo, nuestros intelectos y nuestros objetos de intelección, ¿no? Pero en el caso de la intelección humana, tenemos un nous, ¿no? Además tenemos la distinción entre el nous agente y paciente, ¿no? Entre el nous activo y el pasivo. Además está la actividad, que es la noesis, y luego además está el objeto de intelección, ¿no? Y entonces, aunque ahí no se da la, digamos, además todo esto es para Aristóteles en el campo de lo inmaterial, sigue habiendo algún tipo de composición, ¿no? Y en el caso, o sea, yo creo que Aristóteles se da muy bien cuenta de ese problema y tiene presente la tensión que tú mencionas, y por eso, al final, no introduce la idea de Dios como un nous, ¿no? Que es digamos, es una de las alternativas que tenía, porque, digamos, no sería el primero en hacerlo, ¿no? Y él, cuando habla de Anaxágoras, por ejemplo, ¿no? Que es otro que introduce el nous como primer principio, siempre que hace referencia a esa tesis lo hace en términos positivos, ¿no? Lo cual en Aristóteles es raro, porque generalmente suele ser muy crítico con los filósofos arcaicos, ¿no? Para que no nos regañe el profesor Lax. Pero, digamos, es muy crítico, ¿no? Y se insiste mucho sobre la injusticia de las críticas, pero en el caso de Anaxágoras siempre le reconoce que, digamos, que habla bien al decirnos que es un principio completamente, o sea, apacés, ¿no? O amigué, ¿no? O sea, impasible y sin mezcla, ¿no? Y eso le parece que es una intuición muy aguda de Anaxágoras. Pero claro, al momento de articular la última parte de su explicación, él llega a la conclusión de que no debe ser un nous, de acuerdo con la interpretación tradicional, ¿no? O sea, que no se trata de un nous, sino de una noesis, ¿no? Y es una noesis, y es un noesis noesios, ¿no? Porque, o sea, es una intelección, porque es la manera de garantizar que no hay ningún tipo de alteridad, ¿no? O sea, no hay un intelecto con un objeto, y entonces donde el objeto es el que actualiza el intelecto, como sucede en el caso de nosotros, ¿no? Esa es como creo que la interpretación tradicional, ¿no? Que a mí en general es la que me convence. Después hay otros problemas, ¿no? Porque hay quien, o sea, digamos, de estos problemas que hay de interpretación del libro 12, ¿no? Está, por ejemplo, incluso el de cuál es la relación de estos capítulos, el 7 y el 9, ¿no? El 7 es el que yo citaba, en donde dice que la diagogué del motor inmóvil, de la sustancia eterna, es como la mejor para nosotros por corto tiempo y tal, y ahí simplemente parecería que estuviera, lo único que está como apuntando a que la diagogué o la ocupación de esta sustancia eterna inmóvil es inteligir, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Y en cambio, digamos, el capítulo 9, que es donde aparece este argumento más largo, hay algunos que piensan que eso es un borrador del capítulo, o que Aristóteles no está hablando, lo cual también se puede decir, no está hablando en estricto sentido de la sustancia eterna inmóvil, sino de cualquier intelecto, ¿no? Y claro, y entonces eso, digamos, eso tiene el atractivo de que vuelve la metafísica de Aristóteles una metafísica, podemos decirlo, minimalista, ¿no? Porque, o sea, simplemente con esta variante de la interpretación tradicional, simplemente lo que diríamos es, bueno, la diagonal de Dios es como la mejor para nosotros por corto tiempo. ¿Cuál es la mejor para nosotros por corto tiempo? Es la vida intelectual, ¿no? La intelección. Y es como nosotros. Ahora, ese cómo puede ser es exactamente así, o es de manera análoga a nuestra vida intelectual, y hasta ahí Aristóteles se quedaría, ¿no? Eh, pero, bueno, si uno pensara que el capítulo 9 sí está haciendo referencia a esa sustancia, creo que la solución sería decir eso, ¿no? Que justo lo que quiere evitar al no mantener la tesis del nous de Anaxágoras es que haya algún tipo de alteridad, ¿no? Y por lo tanto algún tipo de composición, algún elemento potencial, y que sea pura actividad, ¿no? Pero claro, eso ya está, digamos, nuestra imaginación, ¿no? Ya eso, quién sabe cómo se vea, ¿no? Pero gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Sí, lo decía también por el problema de la reflexividad que aparece en el Cármides,
167b, que habla acerca de esta ciencia, de la ciencia, ¿no? Epistemetes, epistemes, que se me hacía problemático porque ahí parece que no abre la posibilidad de que se dé este tipo de reflexibilidad, ¿no? Es decir, una ciencia que no tenga como objeto lo que las otras ciencias sí tienen como objeto, que de alguna forma las define, pero que se tenga como objeto a ella misma, ¿no? Se me hacía parecido a este argumento. Otra cosa que veíamos era lo de la percepción, cómo es posible que pueda darse esta reflexibilidad en la percepción, en la aistesis, pero sí ayuda mucho esta distinción entre el nous y la noesis como puro acto, sin una dualidad, sin una alteridad, que ya no se referiría a sí mismo como objeto, sino más bien que es una misma unidad, ¿no? No hay una separación como tal. Ahora, solamente una última pregunta que es acerca de este contacto que pueden tener las otras sustancias con el primer motor inmóvil, porque no me quedó tan claro en el ejemplo del parque, por ejemplo, que si no tenemos contacto con él y sin embargo nos mueve hacia él como causa final. Sin embargo, tenemos un cierto tipo de contacto con el parque porque o hemos estado ahí o tenemos la idea del parque, ¿no? Lo digo también como en términos platónicos porque no podemos buscar algo que de antemano no tengamos como una cierta noción, ¿no? Esta idea del aprendizaje como un recordar y no como una creación de la nada, no un retomar las ideas de la nada, sino que volvemos de donde partimos. En ese sentido, no sé si aquí podríamos hablar también de un cierto tipo de contacto con el primer motor inmóvil o como algo que guarda una relación con él, ¿no? Eso también se me hacía interesante por el ejemplo que usted mismo mencionó. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, la explicación que acabas de dar es justo la de Averroes, ¿no? Muy interesante porque Averroes conoce que hay esta discusión acerca, que es una discusión antigua. Hoy se discute en términos más de exegéticos, ¿no? Pero en la antigüedad también se discutía en términos sistemáticos si el motor inmóvil era causa eficiente o causa final, ¿no? Por ejemplo, Simplicio recoge esa discusión en su comentario a la física y dice, todo el mundo está de acuerdo en que es causa final, pero muchos niegan que es una causa eficiente y él quiere mostrar que también es causa eficiente. Y esa discusión siguió muchos años, o durante siglos, y llegó a Averroes, que lo resuelve como tú dices, ¿no? Porque él dice, o sea, el motor inmóvil o Dios puede ser causa eficiente o causa final. Puede ser causa eficiente y causa final, ¿no? Pero en dos sentidos distintos. Entonces, ¿en qué sentido digo que es una causa final? Por ejemplo, él utiliza el ejemplo de los baños, ¿no? O sea, los baños árabes, ¿no? Que es, si yo quiero ir hacia los baños en sí mismos son mi causa final. Yo en este momento a lo mejor ni siquiera los estoy viendo, o sea, están lejos de mi casa y tal. Yo me quiero dirigir hacia ellos. Entonces, ellos están en sí mismos, no me están, digamos, moviendo por contacto, pero bueno, pero sí me mueven de algún modo porque igual, ¿no? O sea, si yo voy en una dirección y no en otra, eso se explica porque ahí están los baños, ¿no? Pero Averroes piensa que falta un elemento, ¿no? Y él dice que ese elemento es la representación que nosotros tenemos de los baños y que esa representación es una causa eficiente. Entonces, Dios como representación es una causa eficiente, digamos, en este caso los baños como representación son causa eficiente y en sí mismo es una causa final. Y eso, digamos, en la tradición neoplatónica no era un problema porque, en fin, ¿no? En la medida que los cuerpos celestes tienen alma, digamos, eso se le podría atribuir una cierta comprensión, una cierta contemplación de Dios, ¿no? Incluso desde la antigüedad eso se consideraba, ¿no? Hay una crítica que le hace Teofrasto al mismo Aristóteles, ¿no? Porque él dice que ¿por qué el cielo, para imitar a Dios, se mueve de forma circular en vez de dedicarse a contemplar lo mismo contempla a Dios, ¿no? Si Dios se contempla a sí mismo, o sea, el cielo, ¿por qué en vez de moverse circular eternamente no se pone a contemplar a Dios, ¿no? Entonces sería una manera de imitarlo más cercana, ¿no? Según Teofrasto, es una opción muy buena. Es una opción muy buena y es indirectamente un argumento a favor de la interpretación tradicional, ¿no?
Pero claro, es como tú dices, ¿no? O sea, parece que falta un elemento y justo Averroes piensa que esa es la manera de conciliar el problema de la causalidad eficiente y causa final, ¿no? Pero sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, seguimos ahora con, según como fueron pidiendo la mano o poniendo las preguntas en el chat, le damos la palabra a Juan Manuel Escamilla y posteriormente vamos con Alberto y Minerva Montezuma. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Ross. Yo te quería hacer una pregunta, además de mandarte saludos, acerca del punto fijo de Dante, que en varios sitios luego vuelve a referir Eliot, quien habla de una tradición mística que va de Aristóteles a Dante, ¿no? En las Clark Lectures comenta esta tradición que conduce de la filosofía griega a la escolástica y de la escolástica específicamente a Dante, quien está de alguna manera medio pelo entre la modernidad y la escolástica. Y en la escena final de la comedia tiene una contemplación del punto fijo, o de lo que ha llamado en otros lugares de la comedia el punto fijo, o el punto sencillamente. Y en la última escena aparece este punto presentado como un sol compuesto a su vez por 3 soles, a propósito de la Trinidad, retomando pues la imagen del sol en la República y en toda la tradición teológica griega. Pero tú hablabas hace un momento de que este punto en la física lo identifica Aristóteles o en el centro o en las orillas, y que luego Tomás de Aquino lo replantea no como que Dios tenga un lugar, sino como que su primer efecto tiene un lugar. Te quería preguntar si podrías expandir un poco más sobre esta noción de Aristóteles comentada por Tomás de Aquino, por ver en qué medida me puede echar alguna luz sobre desentrañar esta escena final de la comedia, que, en fin, incidentalmente creo que además es una imagen de la Eucaristía, pero eso es, no está ni aquí ni allá, como dice. No, muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué gusto saludarte. Oye, que a Juan Manuel creo que le di una clase sobre este tema hace como 15 años, yo creo, ¿no? Pero... Híjole, sí, ya pasó el tiempo. Menos, ya llovió. Pero esa vez no me preguntó sobre Dante. Entonces, pero bueno, no, sería interesante. A mí algo que me gustaría saber, digamos algo que es un lugar común, digamos, o que es algo bastante aceptado, es como la influencia platónica en Dante, ¿no? Y en concreto esa escena, supongo que debe tener varias lecturas neoplatónicas, ¿no? Porque además es el sol, digamos, el objeto de contemplación, digamos, a mí, de entrada, estoy seguro que hay muchísimas discusiones, o por lo menos hay muchos acercamientos a eso desde el neoplatonismo. Yo en lo particular lo leo con Dionisio. Claro, ¿no? Entonces, digamos, y en el caso de Aristóteles, por ejemplo, digamos, en este pasaje de la física en particular, que es una tesis que, no sé, digamos, la metafísica no retoma, o sea, eso, y no habría como razones para decir, bueno, es que eso solamente es importante en la física, pero no en la metafísica, porque en la metafísica de todos modos creo que sostiene o retoma la mayor parte de las cosas que se dicen en la física, ¿no? Aunque sea de manera súper resumida. Ahora, quizá una posible explicación es precisamente que en el caso de la física, la necesidad de ubicar dónde está el motor inmóvil o dónde está el efecto del motor inmóvil, si Tomás de Aquino tiene razón, es que se trata de una relación en términos de eficiencia, ¿no? De causalidad eficiente. Y que en cambio cuando tú tienes un modelo de causalidad teleológico que además incorpora un elemento psicológico, ¿no? Que es esta idea de Dios mueve como lo deseable, y es deseable porque hay una cierta comprensión de Dios, pasa a un segundo plano
dónde está ubicado físicamente. En cambio, en la física, que sí es importante dónde está el efecto o dónde está él, porque se trata de un principio eficiente, ahí sí es importante señalar dónde. Y entonces él pone estas dos posibilidades, que es que esté en el centro, lo cual es un problema, ¿no? Porque ¿dónde es el centro de una circunferencia, ¿no? Y otro es que esté en el periejo, ¿no? En la periferia del... y ese pasaje tiene otra cosa interesante, eso no lo dije, pero digamos, en esta interpretación de la física como una respuesta a Platón, ¿no? Diciendo, bueno, Platón piensa que ciertos platónicos piensan que el primer motor es un alma cósmica, y eso le dice, no, al principio debe estar separado. Al final aquí hay un punto en donde se acercan mucho, ¿no? Porque Platón en el Timeo dice que el demiurgo introduce el alma cósmica, también, si no me equivoco, dice que la coloca en el centro y desde ahí la extiende hacia el periejo, ¿no? Hacia la circunferencia. Digamos, hacia digamos, lo que la delimita, ¿no? Y paradójicamente, Aristóteles también lo ubica ahí, ¿no? Entonces, o sea, todavía la diferencia parecía todavía más sutil, ¿no? Porque mientras que en Aristóteles estar en la periferia es estar fuera, en Platón estar en la periferia es estar adentro de algún modo, ¿no? Porque es un alma. Entonces todavía la distinción se volvería mucho más sutil entre los dos, ¿no? Pero claro, hablar del centro, porque claro, es un centro, no se refiere a lo que nosotros decimos, ¿no? Que en el centro de la circunferencia es equidistante de los extremos, ¿no? Se refiere como de la periferia, un centro, ¿no? Pero, entonces, claro, ahí creo que en el caso de Aristóteles en la física, digamos, ese punto fijo se refiere, o está identificado por referencia a la causalidad eficiente. En cambio, digamos, en Platón puede ser más interesante, ¿no? A lo mejor la lectura de ese pasaje, obviamente desde la República y desde otros diálogos, y ahí creo que puede salir algo más interesante, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Seguimos con la pregunta de Alberto Quiroz Ávila, que la puso en el chat y dice lo siguiente: Doctor Ross ha utilizado el término simplicidad para señalar algunas de las características de la divinidad en Aristóteles. ¿Tendríamos elementos para desarrollar una teoría de la simplicidad divina en Aristóteles? Muchas gracias por la pregunta, Alberto. Sí, o sea, digamos, si quisiéramos desarrollar la idea de simplicidad desde de Aristóteles, creo que hay muchos elementos. Digamos, uno obviamente puede ser la referencia a la naturaleza de este principio metafísico y, por ejemplo, digamos, el esfuerzo que hace Aristóteles para mostrar que no hay ningún tipo de composición en él y que por lo tanto no hay una parte, porque donde hay compuesto hay una parte activa y una parte pasiva, ¿no? Y justo lo que quiero mostrar es que eso no lo hay en el caso de la sustancia eterna e inmóvil. Entonces, digamos, desde ahí tenemos un buen ejemplo. Yo creo que si alguien quisiera construir una teoría de la simplicidad, obviamente tendría que ver el libro 10, ¿no? de la metafísica, donde habla de la unidad, ¿no? Y ahí, digamos, Aristóteles hace una exposición muy larga acerca de qué es la unidad, cuáles son los tipos de unidad y cuáles son a su vez los tipos de oposición que tiene la unidad, ¿no? Porque piensa que hay unidad en el orden de la sustancia, que es la identidad, luego está la unidad en el orden de la cualidad, que es la semejanza, o la cantidad, que es la igualdad. Entonces, hay toda una teoría acerca de lo uno, digamos, que sería muy valiosa para reconstruir una teoría de la simplicidad, ¿no? Y eso les piensa que eso tiene que estudiarlo la metafísica o la filosofía primera, como la llama, porque, digamos, en el libro Gama, cuando está hablando sobre qué es lo que estudia la filosofía primera, aparece un argumento, que es un argumento que a mí siempre me ha parecido muy peculiar, pero digamos, o sea, digamos, es un argumento que después tuvo mucha influencia, en donde él dice, se pregunta de si
si el que estudia al ente en cuanto ente se tiene que ocupar del uno. Y entonces introduce un argumento, a mí siempre me ha costado trabajo terminar de entender, ¿no? O sea, hay como digamos, hay una reconstrucción una interpretación muy sencilla, pero no sé si eso es todo lo que quiere decir. Porque él dice que, claro, o sea, que el uno y el ente solo se distinguen lógicamente, pero que son lo mismo en la realidad, ¿no? Y él dice, bueno, es que es lo mismo decir hombre, un hombre que es, ¿no? O sea, que si tú dices hombre, un hombre que es, en la realidad es lo mismo, pero solo y entonces, de ahí se sigue que quien estudia el ente tiene que estudiar el uno. Claro, es interesante porque, claro, el opuesto del ente es el no ente, en cambio el opuesto del uno es la pluralidad. Entonces hay mucho más que decir sobre el uno que sobre el ente en cuanto ente, ¿no? Eh, y eso aparece en el libro décimo, ¿no? Que es un libro muy interesante, pero es una teoría acerca de la unidad y que, digamos, es donde, si yo tuviera que reconstruir una teoría de simplicidad de Aristóteles, creo que es por donde empezaría, ¿no? Pero muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la pregunta de Minerva Moctezuma, que también la pone en el chat, y dice lo siguiente. En la historia horizontal del tiempo, ¿podría ser el movimiento en reposo su vertical en el luz? No sé si Minerva guste agregar algún detalle para que sea un poco más clara la pregunta. Fíjese, No sé si me di a entender. Profesor Alberto, buenas tardes. Hola, Minerva. Mira, que si en la historia de horizontal, porque usted habló de esa historia horizontal, Sí. que es la de Aristóteles, que es la generada, que sería posible que en lo referente al movimiento en reposo, su verticalidad fuera el nous. Esa era la pregunta. Ya. O sea, o el que se piense a sí mismo, o el que se contemple, como decía hace un momento, a sí mismo, o el ser que intelige, que se intelige a sí mismo, ¿no? O Sí. sea, Exacto. La intelección de intelección estaría justo en la línea vertical, ¿no? Porque para Aristóteles, en la línea horizontal, lo que siempre vamos a encontrar es una sucesión eterna de generaciones y corrupciones, ¿no? Y en el cielo, una serie infinita de movimientos circulares. Pero, digamos, en el pasado, ¿no? O sea, siempre para todo movimiento vamos a encontrar un movimiento anterior. Pero claro, si uno se pregunta o sea, ¿cuál es la serie causal que está presente en cada uno de esos momentos de la historia infinita del tiempo? Esa serie debe ser, según Aristóteles, finita, porque si no hubiera un agente principal, digamos, no podría haber movimiento en cada uno de esos momentos en los que siempre ha existido y siempre existe el tiempo. Y al inicio de esa serie causal es donde está el nous, ¿no? O está la noesis, ¿no? O la intelección de intelección. Entonces, hay una intelección que está al inicio de esa serie y es la que desencadenaría el movimiento de una serie finita de motores y movidos que está presente en toda esa historia, digamos, esa serie vertical que está presente en cada uno de los momentos de la historia horizontal, ¿no? Pero sí, en efecto, ¿no? Al inicio de esa serie vertical es donde está la noesis noesios, ¿no? Muchas gracias, Minerva. gracias. Vale, aún tenemos todavía un poco más de tiempo por si hay alguna otra pregunta, pero yo aprovecho para hacer algunas. Espero no verme muy abusivo porque voy a preguntarte tres cosas que me interesan mucho, bueno, conocer tu respuesta. Y la pregunta sería acerca de que si el argumento aristotélico de la imposibilidad del infinito en los motores de movimiento, ¿no? En esta línea horizontal de que si hay un motor que mueve a otro, pues porque hay un motor más grande que lo mueve a él y así al infinito, tiene sentido, cabida, según el argumento del tercer hombre, ¿no? Que aunque no habla de infinitud, habla claramente de que debe haber algo mayor y a su vez algo mayor y hacia el infinito, ¿no? Que justifique, en el caso del argumento del tercer hombre, la existencia del hombre, de la idea, pero en este caso del infinito. No sé si hay alguna una relación entre en la argumentación
relación del tercer hombre con esta imposibilidad del infinito según Aristóteles? Esa sería, digamos, la primera pregunta que te haría. La segunda sería si podrías ahondar un poco más en la discusión sobre este famosísimo pasaje de Ánima 3.5, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu postura si, al modo, por ejemplo, de Alejandro de Afrodisias, consideras que el intelecto agente se identifica con este primer motor aristotélico, o si, por ejemplo, a la manera de Filópono, me parece que de Santo Tomás, justo el agente, intelecto agente se identifica con el intelecto humano, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, tu posición en esta discusión tan clásica? Y la tercera, que a mí es sobre todo la que más me llama la atención, que comentaste de este artículo de Marcus Gabriel, me parece, que considera la noesis noesos como una metáfora del uno plotiniano, cuando justo Plotino menciona hasta la náusea que el uno en su simplicidad absoluta no tiene pensamiento de sí mismo, no tiene autoconciencia, no tiene nada en su absoluta simplicidad, sino justo eso se caracteriza al intelecto, ¿no? A la segunda hipótesis derivada de lo uno, en donde justo ahí sí tiene cabida el pensamiento de sí mismo, y en donde, de hecho, el primer motor aristotélico, junto con el intelecto agente de Ánima 3.5, tiene cabida, ¿no? En esta entidad metafísica propuesta por Plotino. Entonces, serían estas tres preguntas y te agradezco mucho la respuesta. Muchas gracias, Luis Ángel. Y muchas gracias por conectarte, porque, o sea, creo que a ti ya te ha tocado varias veces escucharme hablar sobre el motor inmóvil y siempre tienes preguntas nuevas al respecto, ¿no? Entonces, yo decía, pobre Luis, que se va a tener que echar otra vez a tener el motor inmóvil. Pero, mira, sobre lo primero, yo lo que diría, o sea, si uno tiene, o sea, obviamente el argumento, si uno tiene presente el argumento del tercer hombre y el argumento del motor inmóvil, o sea, obviamente digamos, son dos temas distintos, ¿no? No es, digamos, si las series de motores y movidos son o no son finitas o infinitas, y el otro caso es el problema de la autopredicación de las formas. O sea, son dos temas distintos, pero, o sea, lo que sí creo es que los dos serían casos de, digamos, de un principio lógico, de un principio metodológico que Aristóteles suscribe. El lugar donde aparece tratado de forma más temática, yo creo, es en el Alfa Elato, ¿no? En el libro 2 de la metafísica, en donde dice por qué las series causales infinitas no son explicativas ni en la causa material, ni en la formal, ni en la eficiente, ni en la final, ¿no? O sea, hay una tesis, digamos, más general, que es que una serie causal, una serie de explicaciones infinitas no es una explicación, ¿no? De los cuales un caso sería, por ejemplo, el argumento del tercer hombre, un caso sería la serie de motores y movidos, otro caso es el que aparece al inicio de los analíticos posteriores, ¿no? Que es cuando se pregunta si las demostraciones son series de justificaciones infinitas o circulares o finitas, ¿no? Y otra vez, ahí dicen, para que realmente haya explicación de las premisas respecto a la conclusión, las premisas no pueden estar sujetas a una demostración al infinito, ¿no? Sino que tiene que haber unos primeros principios de la demostración que ellos ya no están sujetos a la podexis, pero que sí explican por qué esas premisas pueden dar razón de una conclusión. Entonces, lo que sí es verdad es que, digamos, en Aristóteles uno va encontrando como distintas aplicaciones de esa tesis de que una serie de explicaciones al infinito no es una explicación, ¿no? Sino que tiene que haber un primer principio, ya sea en el orden de la demostración, en el orden del movimiento, o en el caso de la autopredicación de las formas, ¿no? Eso diría. Luego, sobre... nada más porque la tercera pregunta era sobre... Lo de uno de Marcus Gabriel, ¿no? Marcus Que Gabriel, más ¿no? bien es a la inteligencia. La segunda sobre lo del intelecto agente. ¿Cuál es la posición que tienes en esta discusión? Yo creo que digamos, o sea, yo soy más partidario de una lectura minimalista de ese pasaje, ¿no? Y no, digamos, o sea, por razones externas a Ánima 3, ¿no? Yo pensaría que no hay forma de que el intelecto que aparece ahí sea el intelecto divino, ¿no? Y eso quizá tiene que ver con el hecho de que para mí, o sea, hasta donde yo pienso ver,
los lugares donde aparece la descripción de Dios como una intelección o como una, sí, como una intelección de intelección o como una vida que es como la mejor para nosotros, pero aunque para nosotros por corto tiempo y para Dios de manera permanente. O sea, lo que se quiere explicar es la eternidad del movimiento, ¿no? O sea, esa es la caracterización que Aristóteles piensa que debe tener un principio para poder dar razón del movimiento eterno, ¿no? Y no, digamos, no para explicar por qué nosotros podemos inteligir, ¿no? Entonces, digamos, o sea, pienso que es muy difícil atribuirle esa tesis al Aristóteles histórico. Después uno sí puede decir, ¿no? Que Alejandro o que Averroes son quienes realmente entendieron el problema, ¿no? Y que, digamos, y que la manera sistemática de explicarlo es la que ellos introducen. Creo que no es la que hace más justicia a los textos aristotélicos. Y, digamos, otra discusión es si es una mejor explicación o no que la de Aristóteles, ¿no? Hecha con base en Aristóteles y tal. Pero sí, yo creo que, digamos, los pasajes de Ánima 3.5 son muy difíciles de leer y también, en fin, ¿no? Pero ahí uno no puede hacer tampoco demasiadas calculaciones, ¿no? Porque, o sea, una pregunta que creo que todo el mundo nos hacemos cuando leemos de Ánima 3, o sea, ¿por qué Aristóteles es tan parco en la definición de ciertos temas que serían fundamentales, ¿no? de su psicología? Pero es extremadamente parco, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, es que Aristóteles no tiene por qué tener las preocupaciones que teníamos nosotros. Pero claramente, o sea, Aristóteles piensa que la vida intelectual o que la vida intelectiva es el tipo de vida más perfecto, ¿no? Entonces, o sea, uno pensaría que tendría que ser mucho más detallado la explicación hasta donde sea posible, ¿no? Que de otros temas, ¿no? Que los que Aristóteles se extiende muchísimo, ¿no? O sea, para decirnos por qué el vacío no existe nos da cualquier cantidad de argumentos, ¿no? ¿Y por qué esto que queríamos saber? Pero bueno, uno puede decir, bueno, es que usted quiere saber eso, pero a Aristóteles no le preocupaba, ¿no? Pero sí, yo en ese sentido creo que incluso para dar un argumento adicional al de el mismo pasaje de Ánima 3, creo que sí es llamativo que cuando aparece este principio en los otros libros, es muy claro que lo que se quiere explicar es un aspecto del movimiento, ¿no? Y luego también está muy claro el énfasis en que no hay alteridad, o sea, de que es una interacción de intelección y de que, a diferencia de lo que dice Platón en las leyes, considerar o incluir como otros intelectos en esa intelección sería más bien un signo de imperfección, ¿no? Pero bueno, eso creo, ¿no? Y en el caso de Marcus Gabriel, creo que algo que le puede dar pie a sostener esa tesis, a pesar de, obviamente, el énfasis que hace Plotino en la superioridad del uno sobre el nous, es que justo Aristóteles no dice que sea un nous, sino una noesis, ¿no? Y una noesis noeseos, que pareciera que lo que quiere evitar es precisamente hablar de un nous, ¿no? Y entonces uno puede decir, claro, entonces si esto no es un nous, sino una noesis noeseos, es algo distinto, ¿no? Y entonces, yo creo que es por eso que uno puede decir que no es descabellada la tesis de Marcus Gabriel, ¿no? Pero sí, pero claro, o sea claramente, o sea, Plotino no lo leyó así, ¿no? Porque Plotino, o sea, si algo enfatizó suficientemente es, o sea, aquellas cosas en las que estaba en desacuerdo con Aristóteles, ¿no? Sí, claro, porque justo uno de los argumentos de los cuales se va a la yugular, no solamente de Aristóteles, sino de una tradición peripatética posterior, es asumir que el primer motor podría ser el principio de lo real, considerando que en ese motor ya hay una dualidad de sujeto-objeto, ¿no? De un sujeto que piensa y de una actividad pensante, ¿no? De ese sujeto. Entonces, aunque entiendo, digamos, habrá que leer claramente el artículo para desmenuzar, digamos, los argumentos de Gabriel, pero pienso, por ejemplo, de que aunque aún así se entienda al noesis no es como una actividad más que como un agente, de todas formas eso, a criterio de Plotino, por supuesto, no implicaría una dualidad sujeto-objeto,
el cual rompe con la unidad simplísima del primer principio, que en este caso sería lo 1. Seguimos con que esta actividad sería propia de la inteligencia, segunda hipóstasis, y no tanto del primer principio, en términos plotinianos, por supuesto, no solamente cómo lo leyó, sino, digamos, ahorita lo que tenemos al alcance cuando leemos las Eneadas, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, será de leer ese artículo y discutirlo posteriormente. Te agradezco mucho las respuestas. No sé si hay alguien más, todavía tenemos unos 9 minutitos, alguna pregunta muy breve, muy concreta que todavía le puedan hacer al doctor Ross. Si no, yo tengo una para ti, Luis Ángel. ¿Qué pasó? No, no, o sea, me quedé con la duda de si tú tenías alguna opinión sobre lo que preguntaba Juan Manuel de esos pasajes de Dante. Pues sí, bueno, no tengo mucho que decir porque realmente no es mi área, pero lo que sí puedo afirmar es de que las mayores interpretaciones sobre el final, ¿no? de la comedia tiene una influencia neoplatónica, ¿no? De hecho, es famoso ese grabado de Dorel, me parece, ¿no? Como ponen ese círculo, ¿no? Como con ángeles que van alrededor de un centro que va hacia los límites. Hay muchas lecturas neoplatónicas de este pasaje y de la obra en particular. Si gustas, Juan Manuel, te puedo pasar, yo creo que tengo alguna que otra bibliografía sobre este tema en específico. Entonces, Buenísimo. con gusto te la paso, y no a través del grupo de Emanaciones Plutinas, ahí la pongo y bueno, ahí la descarga quien guste, ¿no? Pero sí, yo creo que Te hay lo agradezco. más tradición mística neoplatónica en la Divina Comedia que aristotélica, definitivamente. Porque incluso creo que hasta para un aristotélico duro, ¿no? Independiente de la tradición de la que parta, hablar de mística en Aristóteles puede causarle prurito, ¿no? Entonces, esto más bien creo que tiene más bien terminología neoplatónica. Y, bueno. Yo estoy de acuerdo y cualquier aristotelismo que pueda haber en Dante está pasado por el tamiz de Tomás de Aquino, quien está citado, es el filósofo que sin duda se cita más, o al que se alude más, porque no se cita, ¿no? Pero digamos al que se alude más, hay como 3 o 4 de todos los 100 cantos que no son, que no hacen alusión directa a Tomás de Aquino, Claro. y se ha dicho, no sin cierta verdad, que la comedia es la suma en verso. Entonces tienen muchos sentidos, digamos, como el esquema, ¿no? de Tomás ahí puesto. La pregunta viene sobre todo motivada porque en su conferencia o en sus lectures sobre filosofía metafísica, perdón, sobre poesía metafísica o poesía mística, pero la mística en ese momento tiene una prensa que no quiere él suscribir, entonces usa alternativamente metafísica y mística, y se refiere él y a una tradición que dice aristotélica dantesca, que es una conexión un poco extravagante a hacer, ¿no? A primera ¿no? luz, ¿no? A primera luz. Entonces, viendo luego en los cuartetos, en los 4 cuartetos, que es su último poema, que alude multitud de ocasiones a esta imagen que usa Dante del punto y el punto fijo y el punto y la rueda, el centro de la rueda, ¿no? Que permite advertir que la rueda en efecto se mueve en tanto que el centro está fijo, ¿no? Y entonces cuando habla de Dios nunca habla ni de Cristo, ni de Jesús, ni de Zeus, ni de su traducción latina, Deus, ni de sino habla del punto. En este sentido viene heredando con Dante una tradición neoplatónica muy fuerte de desantropologizar, ¿no? la representación de este Dios que está más allá de todo, de toda formulación o representación. Fíjate, ahorita que mencionas esto rápidamente, para ya no tomar más tiempo, si no hay alguna otra pregunta para el doctor Ross, es que Gabriel Martino, un investigador argentino que también trabaja en neoplatonismo y que trabaja sánscrito, entre otras tradiciones, tiene un artículo excelente sobre la influencia neoplatónica en Eliot,
Entonces creo que ese podría ser muy útil, ¿no? Quizá no para tratar el tema acerca de la posible tradición aristotélico-dantesca, que como tú bien dices es un poco extraño, ¿no? A primeros oídos, pero que, bueno, ese artículo seguramente te podrá dar mucha luz, ¿no? Sobre algunas nociones de la tradición platónica y por ende de una tradición mística derivada de la misma en Eliot, ¿no? Entonces, habrá que buscarlo por ahí, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero está disponible para descargar en internet, entonces es fácil de encontrar. Gracias. Pues, profesor Jesús, no sé si hay algún comentario o si no damos por terminada la sesión, ¿cómo lo ve? Muchas gracias, Luis. Sí, yo también tengo algún comentario, una pregunta en realidad, relativa a la cuestión del alma, ya que comenzamos precisamente con este planteamiento de Platón respecto a, digamos, el alma como principio, en tanto que estamos pensando en una generación. Y lo que yo estaba pensando es, digamos, hay muchas preguntas que por supuesto que van surgiendo a lo largo de la plática, además porque por un momento también el contexto nos llevó a ampliar hacia estas cuestiones del liceo, de la academia. Hay cosas importantes como pensar si efectivamente nuestra universidad tiene como antecedentes al liceo o a la academia y no más bien la escuela de Sócrates o algunas otras empresas sofísticas, por ejemplo. Y también problemas tales como universo, si acaso es que el término que se traduce como universo sería el adecuado, pienso en Poiré y esta crítica que hace precisamente respecto del mundo cerrado al universo infinito. Pero ya en lo específico respecto al alma, ya que estábamos viendo esta anterioridad del alma respecto al cuerpo que plantea Platón, en el libro Eta, ¿acaso el libro Eta pudiese vincularse con el libro Lambda, precisamente, en tanto que en ese libro Eta Aristóteles hace del alma principio? Nos dice allí, el alma es la entidad primera, el cuerpo es materia y el hombre o el animal es el compuesto de ambos universalmente tomado. Esto incluso le lleva, o recuerdo a la doctora Teresa Oñate, que esto le llevaba a afirmar que efectivamente el alma era el principio de los entes naturales. Y de los entes naturales hablábamos en general, entes sublunares y entes supralunares, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si pudiésemos pensar a la sustancia inmóvil como modelo, si es que acaso es tal, en tanto que causa final que sirve también para que se afanen en su propio fin los distintos entes, si es que el alma viene a ser entidad primera, ¿cómo se podría relacionar con, o si acaso tendría alguna relación con dicha sustancia inmóvil? O digamos, ¿cómo es que logra dicho modelo? Porque por otra parte también, esa sustancia inmóvil que resulta ser pensamiento de pensamiento y que no obstante este pensamiento se abre como placer, como deseo, es decir, es lo más deseable, también conecta con el mismo inicio de la metafísica, ¿no? Todos los hombres por naturaleza desean saber. Está el deseo que precisamente es aquello que se construye según lo que le mueve, podríamos pensar, el motivo, en ese sentido, y digamos, lo que le mueve es también finalmente el placer, ¿no? Entonces, ¿habría alguna relación entre esta alma como entidad primera y la sustancia inmóvil? Muchas gracias, profesor. Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, que sí se puede establecer esa conexión, que es muy interesante porque, digamos, yo quizá enfaticé, digamos, sobre todo a lo largo de la física, o sea, cómo Aristóteles intenta mostrar que el motor inmóvil no es un alma o que no es un principio que experimenta movimiento accidental, como podría ser el caso de las almas, y así tomar como distancia de Platón o de alguien que sostuviera que el alma cósmica es el motor inmóvil. Pero por otro lado, creo que eso que usted dice sí es muy, o sea, muy importante para entender el itinerario de la metafísica, ¿no? Yo sé que es un problema establecer cuáles son las conexiones entre todos los libros, pero hay algunas narrativas digamos, de la seriación de los libros de la metafísica que a mí me parecen muy sugerentes, ¿no? Entonces, o sea, no solo es una, sino son varias las interpretaciones que, por ejemplo, que encuentran una conexión entre el bloque de libros Z, Eta, Teta, con el libro Lambda, ¿no? Porque parece que hay una especie de investigación que va avanzando progresivamente, porque, digamos,
están los primeros 6 libros en donde es difícil establecer la unidad, pero que permanentemente encontramos la discusión de qué es lo que estudia la metafísica, ¿no? La filosofía primera. Y siempre la conclusión apunta al ente en cuanto ente, o a veces la reducción a la sustancia, porque se dice que el ente se dice de muchas maneras, pero sobre todo como usía, ¿no? Pero, digamos, esto parece que va avanzando hasta que se delimita de tal forma que ese queda como objeto de estudio de la filosofía primera. Y ya, ahí el libro, el bloque de libros del 7 al 9 sobre todo, ¿no? De Zeta, Teta, digamos, hay algunas narrativas que lo ponen justo como una investigación que va avanzando progresivamente, en donde primero lo que se hace es estudiar a la sustancia en sentido lógico, ¿no? Como dice Aristóteles, y luego en el libro 8 se estudian la materia y la forma como principios, ¿no? Y ahí es donde aparece justamente la referencia al alma como causa formal, ¿no? O como forma, o como coprincipio. Y Aristóteles lo que deja ahí de manifiesto es que materia y forma son principios explicativos, que obviamente, digamos, el compuesto admite esa descomposición, pero que son principios explicativos que uno puede ir contextualizando, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, digamos, hay un pasaje que es muy enigmático, ¿no? Dice que materia y forma son lo mismo, pero uno referido al acto y otro a la potencia, ¿no? Pero es como para enfatizar la unidad sustancial, ¿no? Y entonces, digamos, lo que tenemos son sustancias compuestas de materia y forma, en las cuales materia y forma no son dos cosas, sino dos coprincipios, uno como principio activo y uno como principio pasivo, ¿no? Y el alma ahí es el principio activo, ¿no? Entonces, claro, esto, o sea, por ejemplo, ese libro nos hace ver que para Aristóteles el alma es un principio irreductible a la materia, pero también parece que es un principio como inseparable de la materia, ¿no? Porque es un coprincipio. Pero, pero la investigación va avanzando así progresivamente, entonces materia y forma son principios activo y pasivo, y justo después lo que se estudia es el acto y la potencia. Entonces parecería que esta investigación va avanzando de las sustancias desde el punto de vista lógico, a la materia y la forma como principios del compuesto, al acto y la potencia como algo que emerge del estudio de la materia y la forma, y ese sería el preámbulo para después hablar de una usía, que es actividad, ¿no? Esa es un poco la narrativa de algunos comentaristas. Tomás de Aquino, por ejemplo, tiene esa reconstrucción del itinerario de la metafísica, pero él sigue en eso a algunos comentaristas árabes sobre cómo está estructurado esos libros, ¿no? Digamos, hoy se suele hablar mucho como de la unidad de esos tres, ¿no? 7, 8 y 9, y metafísica, entonces se suele dejar como un libro aparte, ¿no? O sea, al final es un libro que se le pone como un tratado independiente, pero a mí esa narrativa, o sea, que está en Tomás y que está en algunos saberes, a mí me parece sugerente, ¿no? O sea, creo que, porque claramente hay un avance que va de la sustancia, materia, forma, acto, potencia, y luego tienes una usía que es acto, ¿no? O es actividad, ¿no? Entonces, o sea, creo que es por lo menos una manera en la que uno puede intentar hacer sentido a la unidad interna del texto, ¿no? Pero sí, muchas gracias por la pregunta, profesor. Pues muchas gracias a usted por la respuesta y también por toda la exposición y por motivarnos, y también a los demás compañeros por las preguntas que fueron planteando, que también nos llevaron hasta Dante Alighieri, por ejemplo. Pero bueno, les agradezco su asistencia, les agradezco su tiempo, y a su vez también los invito para la próxima sesión que tendremos, la última conferencia de este semestre, la cual va a estar dictada por el doctor Héctor Zagal Arreguín. Entonces, todos estamos invitados. Esto será el 26 de mayo. Si mal no tengo la fecha, si no, de todos modos vamos a publicitar el cartel. Entonces, les agradezco a todos su presencia. Doctor, muchas gracias. Y pues, seguimos en esto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Buena tarde para todas y todos. Un gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.